Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Noruega, especialmente en invierno y incluyendo las islas Svalbard. He regresado hace poco por un viaje que hice por el norte de Noruega, específicamente por la zona de Tromsø, que es algo más conocida, y por Svalbard, que son unas islas que hay al norte del todo el planeta. Y quiero comentar algunos consejos que seguramente os puedan venir bien si tenéis pensado hacer un viaje de este estilo por esta época del año. Ya que, como sabréis, os podréis imaginar, Noruega es uno de los países más caros que hay, si no el que más, entonces bueno, es importante poder optimizar, ¿no?, todo lo que son los recursos. Lo primero es tener claro a qué parte del país queréis visitar, porque Noruega es un país gigante, entonces no vais a poder abarcarlo entero en un solo viaje, a no ser que os vayáis, yo que sé, 6 meses de viaje, que no creo que sea el caso, pero si no, lo mejor es que os dediquéis a visitar una zona o dos zonas, dependiendo del tiempo que tengáis, e ir tranquilamente descubriendo toda esta zona en lugar de intentar abarcar mucho, porque al final va a ser con muchísima prisa, y en esta época del año, en invierno, no es tan fácil moverse como en otras épocas. Nosotros, en nuestro caso, teníamos unos 12-13 días de viaje y quisimos centrarnos eso en la parte de las islas Svalbard, que es un sitio que nos hacía mucha ilusión visitar, y luego la zona de Tromsø, que es un lugar también muy característico, sobre todo a visitar en invierno en esta zona de Noruega. Y viajar en invierno lleva bastante más tiempo que viajar en otras épocas del año por el estado de las carreteras, no hay tanta frecuencia, por ejemplo, de vuelos, entonces bueno, es importante tener todo esto en cuenta porque, por ejemplo, a la hora de circular, si en Google Maps os dice que vais a tardar, yo que sé, 1 hora de ir del punto A al punto B, seguramente vaya a estar más cerca de las 2 horas que de 1 hora. Así que vais a tener que siempre aplicar un multiplicador al tiempo que os diga. Una de las ventajas que tiene Noruega es que realmente no tenéis que hacer un planning en el que vais a cubrir 1000 sitios que sean así especiales para visitar, porque en general todo Noruega es muy especial. Lo principal a visitar de Noruega es la naturaleza, los paisajes, las montañas, los fiordos, los glaciares. Tiene un montón de sitios que merecen muchísimo la pena visitar, pero que no tenéis que apuntar todos estos sitios e ir recorriéndolos y si no me hago hoy porque no lo veo. No, lo mejor es que elijáis una zona que podáis abarcar en los días que vais a estar y viendo y disfrutando de todo lo que os vais encontrando sin ninguna prisa. Al final no es como otros sitios del planeta, como puede ser París, que sabes que tienes que visitar la Torre Eiffel, tienes que visitar el Louvre y sitios así. Noruega es un lugar donde os podéis perder por sitios que no sean para nada turísticos, que no hayáis escuchado hablar nunca en la vida, que no salgan, yo que sé, en guías populares, y aún así van a ser sitios que os van a encantar. Como os he dicho, uno de los lugares que nosotros visitamos al principio del viaje fue las islas Svalbard. Es un sitio que nos hacía muchísima ilusión porque no es uno de los sitios, para empezar, que sean más populares o más conocidos. Normalmente la gente, cuando le hablas de otras partes de Noruega, como puede ser Bergen, las islas Lofoten, Tromsø, le suele sonar, pero Svalbard suele ser un sitio que pasa muy desapercibido, seguramente porque es una zona que está mucho más aislada del planeta, porque quedan muy al norte de Noruega y hasta hace unos cuantos años no estaban tan accesibles. Son unas islas que antes se dedicaban básicamente a la investigación, a la extracción de mineral, etc. Y a día de hoy lo principal es el turismo, pero aún así no son tan populares, no llega tanta gente. Y también una de las razones seguramente es que la gente suele pensar que un sitio tan remoto es muy inaccesible, pero la verdad es que es muy sencillo de llegar. Hay vuelos todos los días con un par de compañías a día de hoy que son Norwegian y SAS y podéis moveros, por ejemplo, desde Tromsø, desde Oslo, desde distintos puntos del país. Llegan vuelos a Svalbard. No llegan muchos, creo que habrá 2 vuelos al día máximo, pero bueno, tenéis esa opción y que además son aerolíneas, especialmente Norwegian, es una aerolínea de low cost. Nosotros fuimos desde Oslo hasta Svalbard y la ida y vuelta nos costó alrededor de 100 euros. Imagino que esto dependerá de la época del año o la antelación con la que compré los vuelos y tal, pero bueno, para que os hagáis una idea de que no es ir a Groenlandia, a la Antártida o sitios así, que son sitios remotos del planeta y te cuesta, por ejemplo, la Antártida son como 5.000 euros hacerte un crucero para llegar hasta allí y ver un par de sitios. Entonces esto está muchísimo más al alcance de todo el mundo y si os gusta este tipo de lugares os va a encantar. Hablando de la época de invierno, es una zona bastante inhóspita. No hay nada de vegetación, no hay ningún árbol. O sea, es una tundra. Todo lo que es esta zona encima lo vais a ver cubierto de nieve. Y la capital, por ejemplo, Longyearbyen, no es realmente una ciudad, es un pueblecito. Tiene bastantes hostales, hay algún restaurante, hay alguna tienda de souvenirs, etcétera. Y bueno, lo necesario para estar unos días, pero que podéis hacer muchas actividades que son una pasada. Como por ejemplo ir a hacer lo que hicimos nosotros, que fue ir a hacer motos de nieve durante 10-12 horas, a ver glaciares al este de la isla. Podéis ir también a ver algún pueblo fantasma, que es Pyramiden, que es un asentamiento ruso que hubo hace años que crearon ahí para la extracción de carbón cuando todavía se daba esta actividad. Podéis hacer otras excursiones, más de andar por la montaña, meteros en cuevas de hielo, etcétera, que merecen muchísimo la pena. Realmente, si os gusta este tipo de aventuras, de experiencias, este es el mejor sitio para hacerlas. Todo esto obviamente se hace con un guía porque no se puede salir del pueblo, de Longyearbyen, sin un guía, porque necesitáis ir armados por peligro de esos polares. Que se dice mucho el riesgo este de que hay osos polares y que no puedes salir del pueblo sin una escopeta. Y bueno, esto es verdad que no puedes salir armado del pueblo, de lo que es Longyearbyen,
Pero bueno, es muy difícil que vayáis a ver un oso especialmente cerca del pueblo. Al final hay vigilantes que se dedican a proteger la zona, a proteger el pueblo y también a proteger los osos, eso, a impedir que se acerquen al pueblo, a ahuyentarlos, etc. Entonces va a ser prácticamente imposible que veáis ninguno, porque da la sensación de que das un paso fuera del pueblo y te van a atacar 7 osos, y no, o sea, no es para nada así. Hay osos polares, hay muchos, de hecho se dice que hay más osos polares que personas, pero bueno, suelen estar esparcidos por la isla buscando alimento y tal, entonces es muy raro que se acerquen al pueblo. Pero bueno, una de las razones principales para visitar estas islas de Svalbard no debería ser el ver los osos polares, porque de hecho no hay excursiones específicas para verlos, porque lo que intentan es protegerlos y minimizar lo que son las interacciones que pueda haber entre humanos y osos polares, porque podría llegar a generarse una situación complicada en la cual haya que ahuyentar a un oso, haya que matarlo y tal. Entonces, para evitar todas esas situaciones, pues no hay ningún tipo de excursión que se dedique a este avistamiento. Pero bueno, si lo que buscáis es hacer este tipo de actividades extremas en uno de los lugares más remotos del planeta, es un sitio perfecto. Es verdad que no es uno de los sitios más económicos que hay, ya os he dicho que bueno, los vuelos pueden ser económicos y tal, pero es verdad que las actividades es donde se encarece el precio de estar en estas islas. Y los alojamientos, por ejemplo, podéis encontrar de todo. Nosotros nos quedamos en una pensión por unos 100 euros la noche. Pero bueno, no es más caro que en otras zonas del país. Y los restaurantes también, como en el resto de Noruega, son bastante más caros que en otras partes del planeta, pero bueno, podéis ahorrar costes yendo al supermercado, comprando comida de ahí, llevando embutido, etc. Entonces al final lo que más encarece el precio de estar aquí son las actividades, porque al final en Longyearbyen, en lo que es la capital, no hay mucho para hacer, os lo podéis visitar en una hora, entonces no vais a viajar hasta aquí solo para ver el pueblo, lo importante aquí es hacer las actividades. Y bueno, hay actividades de todo tipo, hay algunas actividades como las que hicimos nosotros de un solo día que te pueden costar 300 y pico euros, y pico, dependiendo del tipo de actividad. Hay algunas un poco más económicas y luego también hay algunas que son mucho más caras. Por ejemplo, hay expediciones de 3, 4 o 5 días que te pueden costar tranquilamente 3.000, 4.000 euros. Entonces, bueno, depende del presupuesto que tengáis y del tipo de excursión que queráis hacer. Entonces, no es económico. Las actividades que hicimos nosotros, como las motos de nieve, el andar por el monte, más la cueva de hielo, son más económicas, pero aún así no te quita de que te cuesten de entre 100 y 300, 400 euros la actividad del día completo. Hay otro tipo de actividades como por ejemplo ir a hacer mushing, que son los trineos tirados por perros, ir a ver las auroras boreales, etcétera, que pueden tener un precio más económico porque son actividades más breves. Entonces, bueno, depende de lo que busquéis, lo vais a poder hacer aquí. Yo no haría este tipo de actividades como por ejemplo el mushing, el de los trineos tirados por perros, o ver auroras boreales, no las haría en Svalbard porque aprovecharía el tiempo que vais a estar aquí para hacer actividades que sean más complicadas de hacer en otros lugares o que no vayan a tener la misma experiencia. Al final el trineo tirado por perros lo podéis hacer en la zona de Tromsø, en cualquier otra parte del país, o por ejemplo ver auroras boreales es mucho mejor verlas en Tromsø, porque es la capital del mundo de auroras boreales, es donde mejor se ven, entonces no merece la pena gastar este tiempo y dinero en hacerlo en las Svalbard. Nosotros, por ejemplo, estuvimos 4 días en Svalbard y no vimos auroras, de hecho tuvimos el cielo bastante nublado todo este tiempo, y en Tromsø en cambio estuvimos 5 o 6 noches y las vimos un par de ellas. Si pasamos a la parte ya más continental del país, en la zona de Tromsø, por ejemplo, es una muy buena zona para ver auroras boreales, pero yo no recomiendo que contratéis las excursiones que hay, a no ser que vais a estar solo un par de días y no tengáis coche para ese tiempo, entonces os lo podéis plantear, pero realmente las auroras se ven desde cualquier lado. Es mejor alejaros de lo que es la ciudad de Tromsø para evitar todo lo que es la contaminación lumínica, pero a nada que os alejéis 20 minutos de la ciudad ya vais a poder verlas perfectamente, porque son excursiones que os pueden costar entre 100 y 150 euros por varias horas, y lo único que se hacen es llenar un autobús con 30, 40, 50 personas, os alejan 20 minutos de la ciudad, aparcan en descansos que haya por la carretera y ahí descargan a toda la gente con el agobio que es de repente todo el mundo poniendo sus cámaras para verlas, y no las vais a disfrutar de la misma manera. Entonces yo lo que os recomiendo es que alquiléis un coche para varios días, podáis visitar todo lo que es la zona de Tromsø y simplemente cuando anochezca ir parando en cualquier punto y verlas a vuestro aire tranquilamente y sin ningún tipo de prisa. Os recomiendo el coche también, como os he dicho, para visitar pues eso, todo el paisaje que os puede ofrecer toda esta zona de Tromsø, de fiordos, playas, montañas, todo lo que podéis encontrar, porque al final Tromsø, lo que es la ciudad, también está muy limitada. Obviamente es más grande que Longyearbyen, pero también en una mañana os la podéis ver perfectamente. Entonces es mejor eso, que podéis dedicarle varios días, alquilar un coche y recorrer toda la zona a vuestro aire y que prácticamente os encontréis con nadie, y así no tenéis que depender de excursiones, de ir con más gente, de la presión del tiempo, etcétera, y podéis ir visitando los pueblecitos, parando en mitad del camino donde os apetezca, de repente veis un sitio que os llama la atención, pues paráis el coche, hacéis un par de fotos, lo visitáis. A nosotros nos pasó que íbamos con nuestro coche, paramos en un descanso porque empezamos a ver auroras boreales, entonces aparcamos, empezamos a hacer unas fotos y a los 15-20 minutos apareció un autobús que eso descargó a un montón de gente. Nos dio tal agobio que cogimos el coche y nos fuimos a otra parte donde estuvimos otra vez solos
y disfrutando todo a nuestra bola. Y también la ventaja que vais a tener de tener el coche es que podéis ir cogiendo hoteles durante el camino en mitad de la naturaleza, en mitad de la montaña, por ejemplo, que os va a dejar luego mejor situados para el día siguiente, aparte de estar rodeados de paisaje, de montañas, de fiordos. Según despertáis, según salís por la puerta, os asomáis a la ventana, vais a ver unas vistas increíbles. También pueden ser más económicos porque van a ser más baratos que en mitad de la ciudad y vais a estar solos, y también desde estos puntos es muy fácil ver auroras boreales. Nosotros la primera noche nos quedamos en un hotel en mitad de la montaña, que era como unos bungalows similares, que no había nadie, solo había como una familia más, y según llegamos estaban todavía las auroras boreales. Aparcamos, el chico que lo llevaba nos dijo: mira, por aquí hay auroras. De hecho nos avisaba en mitad de la noche de que estaban apareciendo, entonces salíamos y lo podíamos ver de la misma. Entonces eso es una ventaja bestial, el tener esta independencia de poder tener vuestro propio coche. El coche en sí no es muy caro, es verdad que tampoco es lo más económico, pero bueno, no es más caro que en otros países de Europa. Es verdad que esta parte no hay una diferencia tan grande, entonces también por eso merece la pena. Y sobre todo si vais en invierno tampoco hace falta que os cojáis el coche más potente que haya, no hace falta que os cojáis un Mega 4x4 por miedo a cómo esté el estado de las carreteras. Es verdad que el estado de las carreteras no es el óptimo, va a haber nieve, va a haber hielo. Cualquier coche que alquiléis os lo van a dejar bien preparado para estas condiciones. Nosotros cogimos un 4x4 muy normalito, era un Suzuki, que os lo dan ya con los clavos puestos en las ruedas, y no tuvimos ningún tipo de problema. Encima el resto de la gente conduce bastante bien, no es como yo que sé en países del este que la gente suele conducir súper rápido, conducen como locos. En Noruega la gente conduce muy bien, bastante respetuoso, sin crearte ningún tipo de presión. Por ejemplo, la gente lo que suele hacer mucho es que cuando el coche de atrás va más rápido que tú, en lugar de tener que coger un riesgo para adelantarte con el hielo que hay en la carretera, etcétera, lo que hace la gente es parar un segundo en el arcén, deja que le pase el coche de atrás y siguen tan tranquilos. Y eso es algo que hace todo el mundo, y de hecho nosotros también lo hicimos. Cuando el de atrás venía más rápido nos echábamos un segundo a un lateral, nos pasaban y tan tranquilos, y al revés también, ¿no? Cuando veían que íbamos más rápido se echaban y nos dejaban pasar. O sea, la gente tiene mucho respeto y hay mucha cooperación en lo que es en la carretera. Después, sobre los sitios a visitar, como os he dicho, lo mejor es tener un planning de los puntos que queráis visitar, pero simplemente que sirva como guía. Os recomiendo que veáis mis blogs por si queréis coger ideas de sitios que podéis visitar. Entonces mirad eso, apuntaros en Google Maps los sitios que queráis ver para haceros una especie de recorrido que tenga sentido, o sea que vayáis viendo varios puntos durante el día. Al final este tipo de road trips son bastante de ir en carretera, ir parando, dar una vuelta, estar un rato y seguir. Podéis abarcar varios puntos a lo largo del día, a no ser que tengáis alguna actividad como subir alguna montaña, etcétera, que os pueda quitar más tiempo. Yo os recomiendo que os hagáis un planning de este tipo, pero que luego simplemente disfrutéis de lo que vayáis viendo. Nosotros lo que hacíamos era abarcar un montón de puntos y luego íbamos a nuestro ritmo, tranquilamente y lo que diera tiempo. Si veíamos menos puntos, pues menos puntos. Y si los llenábamos, pues teníamos ahí de margen para ver otros sitios distintos. Pero al final lo importante es que simplemente disfrutéis del lugar. Vais a ver un montón de lugares que son impresionantes. Es mejor que os llevéis una imagen general de lo que es el país, de lo que es su naturaleza, en lugar de intentar abarcar muchísimos puntos e ir con ese agobio de tengo que ver esto y esto y esto antes de que acabe el día. Es mejor que os llevéis una imagen y simplemente disfrutar tranquilamente de todo lo que vayáis visitando. Porque luego también vais a estar muy dependientes de las horas de luz que tengáis. Por ejemplo, si viajáis en invierno como hicimos nosotros cuando fuimos en la época de febrero, amanecía hacia las 7:30, 8 de la mañana y ya empezaba a anochecer, y hacia las 4, 4:30, 5 ya era de noche. Entonces, bueno, son bastantes horas, aunque no lo parezca, para visitar si aprovecháis bien. Nosotros lo que hacíamos era madrugar para empezar a las 7:30, 8 de la mañana y poder visitar todo lo que podíamos hasta la hora en la que anochecía. Nosotros también por eso quisimos ir en esta época del año, hacia mediados de febrero, porque es cuando empieza a amanecer otra vez. Porque si vais, por ejemplo, en diciembre, enero, va a estar constantemente de noche. Es verdad que no es una oscuridad completa todo el rato, hay unas horas al día que hay claridad, pero no llega a hacerse de día, el sol no llega a salir. Entonces yo creo que es mejor que vayáis a partir de mediados de febrero o marzo si queréis visitar esta zona en invierno, pero que ya tengáis suficientes horas de luz como para poder aprovechar bien el día, en lugar de tener claridad un par de horas y que el resto del día sea en completa oscuridad. Yo solo le vería sentido viajar en esta época del año, por ejemplo, a finales de diciembre, si os hace ilusión poder visitar todo eso en Navidad o pasar ahí fin de año, pero por lo demás, si vais a ir en enero, yo creo que para eso es mejor ya ir a partir de mediados de febrero. Y nosotros por eso aprovechamos todas esas horas de luz, no solíamos comer durante el día, llevamos igual algo para picar en el coche, algo que fuera rápido, que no nos quitara tiempo, poder disfrutar bien de lo que es visitar el país en esas horas de luz, y luego ya cuando anochecía, a partir de las 5 de la noche, pues ya buscábamos algún restaurante o algo donde cenar y ya después ya descansar, porque terminábamos bastante agotados, porque siempre metíamos alguna actividad de andar, de subir al monte, etcétera. Entonces solíamos tener días bastante completos. Nosotros en Senja, en la zona de Tromsø, hicimos un par de actividades.
Una por nuestra cuenta, que fue a hacer una ruta por Senja a la montaña del Segla, que está muy bien, yo la recomiendo mucho, tanto en verano como en invierno. En verano es una rutilla que os puede llevar media hora, una hora, no es mucho. En invierno es más complicado, sobre todo si no vais con raquetas. Yo os recomiendo que vayáis a Noruega con crampones principalmente. Crampones podéis encontrar muy económicos en cualquier tienda de estas de deporte, de montañismo, etc. Y ocupan muy poco en la maleta. Y os va a hacer un gran favor porque para andar en ciudades donde el suelo está con capa de hielo o ir por zonas de montaña donde la nieve esté muy apelmazada o congelada, os van a venir genial. Y luego ya si queréis ir a la montaña donde la nieve cubre más, que es lo normal, que haya zonas con capas de 1 metro de nieve, es muy importante que vayáis con raquetas de nieve, pero ocupan bastante más en la maleta. Estas las podéis alquilar en los hoteles, hostales, centros de visitantes y así, y merece la pena que aunque no las llevéis con vosotros, las pidáis en estos sitios. Nosotros cometimos el error de ir sin raquetas de nieve y nos llevó un montón de tiempo subir este pico del Segla. Se nos hundían todo el rato las piernas, se hacía súper cansado, así que vais a sufrir más de lo necesario. Y otra actividad que hicimos nosotros fue la de pasar una noche en un hotel de hielo. Esta actividad es más cara, es bastante caro de hecho, pero en nuestro caso nos mereció la pena. A nosotros nos parecía una idea súper original pasar la noche en un hotel de hielo. No era únicamente esto, sino que tiene otras actividades asociadas, como hacer una ruta por el bosque a la noche en esa zona de la montaña donde está el hotel de hielo, hacer hogueras en mitad de la nieve, que te expliquen un poco leyendas de la zona, la cultura, la historia, beber un chocolate caliente alrededor de la hoguera, luego cenar comida típica de la zona en la cabaña en la que te dan la bienvenida. Luego ya después pasáis la noche en el hotel de hielo, que es un hotel que está hecho 100% de hielo, y dormís en camas de hielo, sobre un colchón normal y dentro de un saco, pero toda la habitación es de hielo, está a -5 grados. Es una experiencia que no habíamos hecho nunca, que no sé si volveremos a hacer, y nos parecía tan original esa experiencia que quisimos llevarla a cabo aunque no fuera la más económica. Luego al día siguiente también nos incluía el musin, que es el trineo tirado por perros. Durante la noche vimos auroras boreales, nos dieron también al día siguiente comida típica de la zona, así que al final haces unas cuantas actividades dentro de esta aventura. Entonces es una actividad que merece mucho la pena, por lo menos para nosotros. Es verdad que no es la actividad más económica, pero bueno, es algo súper original, que es algo irrepetible, entonces bueno, si os atrae mucho la idea, es algo que realmente os lo recomiendo. Y encima viene todo incluido, aparte de todas estas actividades, también os recogen de Tromsø, os llevan en autobús hasta el sitio donde vais a dormir, donde vais a hacer todas las actividades y luego os llevan de vuelta al día siguiente. Como os he comentado antes, Noruega es uno de los países más caros del mundo y os he dicho eso, que os recomiendo que viváis bastante de lo que es el supermercado y tal, si queréis recortar un poco los gastos que podéis tener. Nosotros llevamos embutido desde aquí, desde España, para poder allí hacernos bocatas, sopas rápidas y tal. Merece mucho la pena también el que paséis por allí por un supermercado y con esto pues podáis ir comiendo los días que estéis y luego ya de vez en cuando pues os deis un capricho de ir a algún restaurante de vez en cuando pues para comer ya algo más de comida caliente y algo más elaborado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, eso de que una hamburguesa os puede costar 25 euros tranquilamente, una cerveza 20, un café 5, 7, o sea, entonces son unos precios que si os dedicáis a hacer 3 comidas al día en restaurantes os va a salir más caro que el resto del viaje. Y luego otro punto también importante a comentar es la parte del dinero. Yo os recomiendo que no cambiéis nada de dinero antes de salir de aquí y paguéis todo con tarjeta, ya sea tarjeta normal, en contactless, llevándolo en el móvil, en el reloj, etcétera, porque allí no es que haya problema de que acepten tarjeta o no, es que todo lo aceptan con tarjeta, todo se puede pagar con tarjeta y de hecho prefieren el pago con tarjeta al pago en metálico. De hecho nosotros tuvimos un problema. Alex, que me acompañó en el viaje, que os dejo su canal aquí en la descripción del vídeo, él por ejemplo llevó bastante dinero cambiado desde España en metálico y tuvo problemas para gastarlo, porque de hecho los primeros días del viaje había muchos sitios en los que ni siquiera se lo aceptaban. También es verdad que coincidía con la época del COVID, entonces por temas, bueno, de higiene y tal, y de hecho de cara a 2025 tienen el plan de deshacerse de todos los billetes y todas las monedas y que todos los pagos se hagan con tarjeta. Y un punto importante también que os quería comentar es el tema de la ropa, sobre todo si vais en invierno es un aspecto muy importante, porque en zonas como Tromsø pues estará a -10, -15, en zonas de Svalbard puede llegar a -20, -25, -30 incluso, entonces es muy importante que vayáis bien protegidos en cuanto a ropa. Os voy a dejar otro vídeo que he hecho, os lo dejo también en la lista de reproducción que os dejo en la descripción, donde está todos los vídeos que he hecho del viaje, y os dejo también un vídeo donde os cuento la ropa que he utilizado yo o la ropa que he llevado yo al viaje, por si queréis saber algo más al respecto. Y nada, por mi parte poco más, hasta aquí los consejos, espero que os hayan servido de utilidad si estáis planificando este viaje. Si lo vais a hacer, disfrutarlo muchísimo, os va a encantar, yo no puedo dejar de recomendároslo, para mí ha pasado a ser uno de mis países favoritos en el mundo. Y nada, que si tenéis cualquier duda me lo dejéis en los comentarios, por redes sociales, por Instagram específicamente, pues nada, yo encantado de responderos, así que nada, que lo disfrutéis si vais, y si no, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo.